Hola, soy Isabela Popino de quinto A de turno mañana y hoy les voy a explicar cuáles son las enfermedades causadas por la contaminación. Bueno, todo esto lleva a que el aire es todo lo que contamina, así que los principales componentes son dióxido de nitrógeno, combustión de combustibles fósiles, ejemplo diésel, que vendría a ser el gasóleo. El ozono, efecto de la luz solar sobre ese dióxido de nitrógeno. Bueno, todo esto lleva a las enfermedades virales y enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias como son la neumonía, la bronquitis y el asma. La neumonía es una infección que inflama los pulmones con pus. La bronquitis, infección que inflama los conductos bronquiales, que serían los conductos que llevan el aire a los pulmones. Y por último, el asma, inflamación de vías respiratorias altas, que produce mayor cantidad de mucosa, que serían los mocos. Acá puse enfermedades más como respiratorias, que sería cáncer de pulmón e infartos. Ahora las enfermedades virales, que vendrían a ser fiebre amarilla, dengue y hepatitis. La fiebre amarilla se transmite por un tipo de mosquito. ¿En qué lugares? En África y en algunas partes de América del Sur. El dengue transmitía por mosquitos, al igual que el zika y chikungunya. Y la hepatitis, infección del hígado. Hay dos tipos de hepatitis, B y C. Y eso fue todo por hoy. Chao. Consecuencias. Las consecuencias son una de las consecuencias son que desaparece la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, y otra es que al ser humano le trae enfermedades. Hola, soy Fran Minotti de quinto A y soy grupo 1. Consecuencias de la contaminación del agua. El deterioro de la calidad del agua tiene efectos negativos para el medio ambiente, la salud y la economía global. Aparte, frena el crecimiento y acelera la pobreza en muchos países. El agua es el recurso básico para el desarrollo de la vida. Dentro de las principales consecuencias de la contaminación del agua podemos destacar: destrucción de la biodiversidad. La contaminación hídrica empobrece los ecosistemas acuáticos. Contaminación de la cadena alimentaria, escasez de agua potable. La ONU admite que aún existen miles de millones de personas sin acceso de agua potable. Enfermedades, mortalidad infantil. Según la ONU, las enfermedades diarréticas vinculadas a la falta de higiene causan la muerte a unos 1.000 niños en cada día en todo el mundo. ¡Chao! Hola, soy Julieta Silva Gasset del grupo número 1 y hoy voy a hablar del estudio ambiental alerta sobre la contaminación y del lago San Roque. Las causas que producen que el lago San Roque esté contaminado es que haya mucha basura que nosotros tiramos, desechos, sangrías de animales y también el 80.000 litros de líquido fecal. Y eso lleva a que haya bacterias que afecten a la salud humana. Hola, soy Gato Ortiz, mi grupo es Jazmín, Denise y Luciana. Bueno, elegimos el tema 3 y tenemos una cartulina escrita la enfermedad causada por el agua, o sea, por la contaminación del agua, en una cartulina. La mía. Los síntomas son dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello. Las personas pueden sufrir dolores por esta enfermedad por el cuello, la espalda y los músculos. Lo que puede pasar en todo el cuerpo es fiebre, escalofrío, fatiga, letargo, malestar, pérdida de apetito y temblores. Bueno, también algo que no tiene que ver con la enfermedad, pero
La presencia de arsénico en el agua puede causar cáncer, problemas en la piel y deformidades. Esas cosas pueden pasar por toda la contaminación que hay en el lago y en todos esos lugares. Chao. Yo soy Luca Maratín, de quinto grado A, de la Escuela Carlos Paz. En el área de ciencias de jornada extendida estamos trabajando sobre el agua. ¿Qué enfermedades produce el agua contaminada? Nosotros hablaremos sobre ello. Yo voy a hablar sobre la hepatitis A. La hepatitis A es una infección en el hígado que se contagia a través de alimentos o aguas contaminadas o aguas sin tratamiento. Los síntomas son diarrea, vómitos, fiebre, dolor de cabeza y piel y ojos amarillentos. Prevención: lavado de manos, lavado de frutas y verduras, higienes en los baños, consumo de agua potable y la vacuna. Hola, soy Jonás Domínguez de quinto grado A de la Escuela Carlos Nicandro Paz. Estamos trabajando en el área de ciencias de jornada del tema del agua. Yo voy a hablar sobre el tema de la enfermedad del dengue. Enfermedad viral transmitida por los mosquitos. ¿De qué se tratará esta enfermedad? Aquellos que se contagian por segunda vez con el virus tienen el riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad de manera más grave. Ahora voy a explicar los síntomas. Los síntomas son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves pueden haber hemorragia profunda y un shock que pueden llevar a la muerte. Bueno, ahora voy a decir la prevención. La mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika, es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad. Latas, botellas, neumáticos, trozos de plásticos y lonas, bidones cortados. Eso. Hola, hoy les voy a dar la información de la cólera. Información de la cólera. La cólera es una enfermedad bacteriana que generalmente es transmitida por el agua, que provoca diarrea y deshidratación severas. La cólera es muy mortal si no se trata inmediatamente con un doctor. Los síntomas principales son diarrea y deshidratación. Rara vez en los casos graves se pueden producir convulsiones o un shock. El tratamiento incluye rehidratación, terapia intravenosa y antibióticos. ¿Y cómo se contagia? Se contagia a través del agua o alimentos contaminados. ¿Cómo hacemos para prevenirla? Para prevenir la cólera es necesario tomar agua hirviendo o purificada, lavar y desinfectar frutas y verduras, cocer y freír adecuadamente los alimentos, sobre todo pescados y mariscos. Lavarse las manos después de comer, cocinar y después de ir al baño, y comer en lugares limpios y establecidos. Hola, profe, yo soy Santino Manabela Maidana.
Yo estoy en el grupo de Benja, Genaro y Luciano. Entonces, mi tema sobre la contaminación del agua es la principal fuente. Los principales contaminantes del agua son los siguientes: basuras y desechos químicos de las fábricas e industrias, aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce poco oxígeno en el agua. Y esa es mi parte. ¿Qué es la contaminación? La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación de esta generalmente provocada por el ser humano que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como para los animales. Benjamín Espada y vengo a hacer esta tarea en grupo y estoy con el grupo de Santino, me tocó con ellos y los que están ahí es Genaro, Santino, yo y Luciano. Y mi tema es efecto. La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación de esta generalmente provocada por el ser humano que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca, las actividades, como para los animales. Zonas del cuidado del agua pueden ser, por ejemplo, reducción de nutrientes y plaguicidas químicos, reducción y tratamiento de aguas residuales y reducir la deforestación, reducción del consumo del agua en agricultura, ganadería e industria. Hola, yo soy Lucas Montes de Quinto A y a mí me tocó leer Consecuencias. El agua es un recurso básico para el desarrollo de la vida. Si está contaminada, provoca alteración de la cadena alimentaria, destrucción de ecosistemas, lluvia contaminada que provoca las marcas verdes en las estatuas, paredes, etc. Transmisión de enfermedades, desaparición de especies animales, aumento de la temperatura terrestre, mortalidad infantil y escasez del agua potable. Hola, soy Matilda de quinto grado A. Hoy vamos a hablar de la contaminación del agua en nuestra ciudad. En nuestra ciudad tenemos un grave problema de contaminación. Aguas contaminadas que van a los ríos y formando los lagos de nuestra ciudad, causando olor, color, algas y peces muertos. La solución sería tener una obra de cloacas en la ciudad. Gracias por escucharme. Hola, mi nombre es Nacho Vegano, de quinto A. Hoy voy a hablar de la contaminación del agua. A mí me tocó las causas. Una de las causas son tráfico marítimo. Los barcos arrojan desechos al agua, vertidos accidentales de petróleo producen contaminación directa, provocando la desaparición de especies. Otra de las causas son vertidos directos de contaminantes en el agua. Son los desechos de producción industrial, plástico y basura. Los microplásticos superan 1 millón de veces a lo que creemos que existe. Hola, soy Amador Soler Bacaglio y soy de quinto A con el grupo de los chicos Nacho Vegano, Lucas Montes y Matilda Monteverde. El trabajo, elegimos la contaminación del agua, que es el trabajo número 3, y son las causas: deforestación, pesticidas
pesticidas agrícolas y tráfico marítimo. Que el tráfico marítimo es cuando derrocha aceite en los barcos, y en la deforestación, al no haber árboles para absorber el agua, las bacterias y sedimentos son arrastrados por ríos o mares. Y las listas de causas pueden seguir para la contaminación del agua. Después, las pesticidas agrícolas, estos se filtran por las tierras de cultivo y llegan a las aguas subterráneas, alcanzando los ríos y mares. Que este es el trabajo de los pesticidas, que son los hombres que hacen este trabajo. Y ese fue mi video sobre el trabajo del grupo. Hola, soy Selene Gómez de Quinto A y hoy vengo con mi grupo que somos el número 6. Estamos trabajando en ciencias de jornada extendida con la señora María del Valle. Les voy a contar sobre las consecuencias del agua contaminada. El agua contaminada puede tener diferentes consecuencias, por ejemplo, enfermedades como la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, enfermedad bacteriana que se transmite por la comida y el agua contaminadas o el contacto cercano. Otra de las consecuencias también puede ser la lluvia ácida. La lluvia ácida provoca consecuencias negativas en los ecosistemas y en el medio ambiente. El aumento de acidez en aguas y en ríos y lagos puede ocasionar trastornos en la vida acuática, ya que algunas especies de plantas y animales no logran adaptarse a las nuevas condiciones para sobrevivir a la acidez del agua. Y eso fue todo. El trabajo de ciencias naturales. Mi nombre es Nair Silva y voy a Quinto A. El tema es de la contaminación del agua. Primero, las causas. De la contaminación industrial, la contaminación agrícola y la contaminación urbana y la contaminación marina. Ahora, las consecuencias de la contaminación del agua. Bueno, como por ejemplo, las enfermedades, alergia o incluso cáncer. Como por ejemplo, del agua, acá están las fotos, basura por las algas, gente oliendo mal, botellas, pescado muerto, acá alzando un arco debajo de todas esas algas, y acá todas están alzando toda la basura del lago, y nuestra tierra está contaminada por la basura y nuestro planeta se está muriendo. Y el lago de la Carlos Paz se está muriendo por la basura. Acá el agua es el recurso básico que garantiza la vida de todos, de los seres del planeta Tierra, como por ejemplo animales, plantas y personas. Esta es una noticia para cuidar el lago. Y acá tenemos cómo cuidar el lago. Podemos ayudar entre todos, cuidar nuestro lago, organizarnos y juntar basura de sus costas. Ejemplo, el lago San Roque es importante porque tiene animales, plantas y le da agua a Córdoba. Y
También se usa para hacer deportes. Al final es importante para que cuidemos el agua y la tierra y para que podamos vivir todos. Soy Lucía Barzola de quinto grado B y hoy vamos a hablar sobre el agua contaminada y las enfermedades que provocan. Con nosotros colabora Maxi Cepeda, yo Catalina Casas Merkel y Morena Tello. Las enfermedades que producen son diarrea, cólera, hepatitis, gastroenteritis, parásitos, vómitos y problemas de la piel. Los síntomas de estas enfermedades son dolor de panza, diarrea, falta de apetito, fiebre, malestar general y vómitos. Esto está provocado por bacterias y virus que se encuentran en el agua. ¿Cómo se producen estas enfermedades? Bebiendo agua sin hervir ni clorar, jugando en lugares con agua estancada, bañándote en ríos y lagos contaminados, comiendo alimentos lavados con agua contaminada. ¿Cómo podemos prevenir esto? Lavándose las manos con agua y jabón después y antes de cocinar. Lavar las verduras y frutas con agua limpia. Tomar agua potable. Separar los productos crudos de los cocidos. Mantener limpio el lugar donde cocinamos. Mantener los alimentos en lugares frescos. Este fue nuestro trabajo. Chao. Antes de comenzar la exposición, me gustaría mostrarles por qué elegimos este tema, la contaminación del agua. Por favor, los invito a que vean las siguientes imágenes. Qué triste y preocupante lo que acabamos de ver, ¿verdad? Porque como ustedes los adultos y nosotros los niños, sabemos que el agua es fundamental para vivir. Sin agua no hay vida. ¿Qué les parece si para adentrarnos al tema respondemos? ¿Qué es la contaminación del agua? La contaminación del agua es un cambio de las características del agua que se provoca por los humanos o por causas naturales que lo hace peligrosa. Por favor, los invito a que presten atención a cuáles son las causas, efectos y, lo más importante, posibles soluciones. Las primeras causas de la contaminación del lago es la materia orgánica que tiran los hoteles al mismo lago. Eso causa que haya bacterias, algas que dañan el agua del lago, así como las actividades acuáticas. Señor turista, cuide nuestro medio ambiente. La contaminación de nuestra agua tiene consecuencias. Las cianobacterias que contiene deteriora la calidad del agua, la cual contiene cianotoxina. Estas dañan nuestra salud y traen problemas gastrointestinales, hepáticos, respiratorios o neurológicos. Los incendios en nuestras sierras despertaron una alerta en cuanto a la contaminación del agua. Se ha detectado una modificación en el pH del agua. Se encontraron cambios químicos que provocó el arrastre de la ceniza y el residuo a los ríos. Les voy a hablar sobre la contaminación. En Carlos Paz hay 8 basurales clandestinos que son focos infecciosos, como por ejemplo las 400, Costa Azul, Camino, las 100 Curvas, Sorales de la Ensenada, entre otros. La costa del río y el lago San Roque cada vez son más amenazadas por la tira de plástico y neumáticos. La falta de cloacas en la ciudad
impacta sobre ríos y lago San Roque. Posibles soluciones. Un gran paso será sumar cloacas, sobre todo Carlos Paz. El problema del San Roque es la relativa fácil solución porque no hay industrias como hay en otras provincias. Aquí tenemos que reducir sobre todo el fósforo que aportan los desechos cloacales. Hay que hacer un plan y llevarlo hasta el final. Carlos Paz tiene un importante impacto porque está sobre el lago. Otro problema es la contaminación difusa que produce la ganadería en la región. No hace falta prohibirla, pero sí regularla y generar humedales de autodepuración. Entre todos podemos lograrlo. Yo creo que después del riachuelo, el lago San Roque debe ser el ambiente de agua más contaminado que hay. Si hacemos un repaso de esa fuente de agua, hay 1,5 millones de habitantes que nos nutrimos de ella. Si bien el San Roque es un lago muy contaminado, el resto de los ambientes acuáticos de aguas estancadas sigue el mismo destino. Así que la intención que tenemos es despertar la conciencia y el apoyo de la gente. Es posible sanear cualquier ambiente contaminado. Hola, soy Elena Fernández Campón. Hola, soy Paloma Ibarra Sofía. Hola, soy Jamín de los Ángeles Reyes. Hola, soy Matías Tiziano Gechero Viva. Y somos el grupo 3 de quinto B. ¿Y si un día te dijeran que el agua del grifo está contaminada y no puedes utilizarla? ¿Qué harías? Probablemente recurrirías a usar agua embotellada esperando que unos días el problema se solucione. Lo que es casi seguro es que nuestras vidas seguirían su curso con casi total normalidad hasta el día que podamos volver a abrir el grifo y ver correr nuevamente el agua limpia y cristalina. ¿Les parece que es así? Nos cuesta relacionar el agua contaminada con la llegada de enfermedades, porque nosotros disponemos de otras alternativas de consumo y damos por sentado que no vamos a padecer ninguna afección o malestar. Pero no por ello debemos mantenernos alejados de una realidad que aún hoy afecta a muchas comunidades. Datos y cifras. 844 millones de personas carecen de un suministro de agua potable, cifra que incluye a 159 millones de personas que dependen de aguas superficiales. En todo el mundo, al menos 2.000 millones de personas se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por heces. Se calcula que la contaminación de agua provoca más de 502.000 muertes por diarrea al año. De aquí a 2025, la mitad de la población mundial viviría en zonas con escasez de agua. El agua salubre y fácilmente accesible es importante para la salud pública, ya sea que se utilice para beber, para uso doméstico, para producir alimentos, etc. La mejora del abastecimiento de agua, el saneamiento y la gestión de recursos hídricos pueden impulsar el crecimiento económico de los países y contribuir en gran medida a la reducción de la pobreza. Enfermedades y contaminación. El agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos prevenibles para su salud. Enfermedades transmitidas por el agua. Son aquellas causadas por el agua contaminada, por desechos humanos, animales o químicos. En general, la mayoría se puede prevenir con un tratamiento adecuado del agua antes de consumirla. Las enfermedades con base u originadas en el agua son causadas por organismos acuáticos que pasan una parte de su ciclo vital en el agua y otra parte como parásitos de animales.
Los causantes de estas enfermedades son una variedad de gusanos, trematodos, tenias, lombrices intestinales y nematodos del tejido. Aunque estas enfermedades no son generalmente mortales, impiden llevar una vida normal y meran su capacidad de trabajar. Hábitos para prevenir enfermedades hídricas. Siempre utilizar agua potable para beber y para preparar alimentos. Siempre lavarse las manos con agua potable y jabón antes de comer, después de ir al baño, cambiar pañales o antes de preparar los alimentos. En el caso de las hepatitis A, es conveniente además la vacuna específica. Lavar con agua potable frutas y verduras que se consuman crudas. Evitar que los niños se lleven cosas a la boca que pueden estar contaminadas. Limpiar y desinfectar como mínimo 2 veces al año tanques de agua domiciliaria. Mantener la limpieza de baños y cocina. Y evitar moscas y roedores. Fiebre tifoidea, infección bacteriana, Salmonella typhi. Síntomas: dolor de cabeza, náuseas, pérdida de apetito, trastorno gastrointestinal, fiebre continua, malestar, mancha rosada en el torso. Puede ser mortal. Hepatitis, infección por virus, parásitos y bacterias. Enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Síntomas: fatiga, náuseas y vómitos repentinos, dolor o malestar abdominal, evacuaciones intestinales de color arcilla, pérdida de apetito, poca fiebre, orina color oscuro, dolor articular, dolor color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos y picación intensa. Cólera, provocada por bacterias, infección bacteriana, agua del intestino. Síntomas: vómitos intensos, diarrea, deshidratación aguda y puede provocar la muerte. Diarrea, enfermedad bacterial. Síntomas: heces blandas y líquidas, con mayor frecuencia de lo habitual. Dolor de vientre. Los casos graves pueden causar deshidratación. Otras enfermedades: disentería, paludismo, esquistosomiasis, fiebre amarilla, malaria, tifus, tracoma, etc. Medidas contra la contaminación de las aguas. Protección de los acuíferos. Control de los sistemas de desagües y de los residuos industriales. Vertidos a los cauces, al mar, al suelo o inyectados en pozos. Tratamiento apropiado de los residuos. Empleo de tecnologías que permiten el reciclado de las aguas en las mejores condiciones. Uso racional de pesticidas, herbicidas y nitratos en las agriculturas. Utilización de productos en uso común biodegradables. Depuración de las aguas residuales. 3. Descontaminación de los acuíferos, que consiste en bombear el agua contaminada e inyectar agua limpia. Sanciones económicas. ¡Chao a todos! Soy Mateo Patiño de quinto B y soy del grupo 4. Elegimos el tema 2 y la parte del tema que a mí me tocó es qué cosas contaminan el agua. Yo hice un afiche. Bueno, desechos: papel, plástico, bolsas, envoltorios, botellas, cartón.
desechos industriales. En los procesos de fabricación y de fuentes de energía se utiliza mucha agua y luego se tira como desecho industrial y todos los residuos van al agua. Basura. Según la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, cada día se generan kilos de basura, 1 kilo por persona. Cada vez hay menos lugar para tirarla, lo que hace que se contamine el agua y el suelo. Productos químicos. Los pesticidas, así como otros productos químicos, se utilizan sobre todo en el campo. Terminan siendo arrastrados por la lluvia al agua y combinado a los desinfectantes del hogar, agentes patógenos. Los residuos orgánicos que no son aprovechados como las aguas residuales hacen que proliferen parásitos que están presentes en la descomposición del agua, hospitales, clínicas. Sustancias radioactivas. La principal fuente de contaminación del agua son permanentes, lo que significa que puede pasar mucho tiempo hasta que 1 litro de agua esté desinfectado. Pilas, celulares, cargadores. Ese es mi trabajo. Hola, yo soy Martín Fantolino de Quinto B de la Escuela Carlos Paz. Hoy este es el último trabajo de la seño de jornada extendida de ciencias, la seño Valle, y yo soy del grupo 4 y elegimos el tema 2. Acá les vengo a presentar consejos para evitar la contaminación del agua. Reducir la deforestación. Los bosques son uno de los principales almacenes de agua, tanto del nivel atmosférico como del suelo. Un tip que les doy yo es evitar la tala de árboles y los incendios a propósito. La reducción de consumo de agua en agricultura e industria, ya que estas son las actividades humanas que más agua consumen en su desarrollo. Reducir el uso de plásticos, ya que este se degrada de manera muy lenta y permanece mucho tiempo en el medio ambiente. Un tip que le doy yo es no usar innecesariamente uso de pajitas o vasos descartables. Tener cuidado con el descarte de agentes especialmente peligrosos como las pilas y las baterías que contienen minerales pesados que son altamente contaminantes del agua. ¿Cómo evitar la contaminación del agua? 1. Prohibición de productos químicos y físicos contaminantes. 2. Usar energías limpias y renovables. 3. Tratamiento y depuración de las aguas grises. 4. Perseguir y evitar la sobreexplotación de los acuíferos. 5. Usar de forma responsable el agua. 6. Usar jabones y productos de limpieza naturales. 7. Evitar consumir productos con muchos embalajes. 8. Reciclar los aceites y los metales más pesados. 9. Consumir más vegetales y menos productos animales. 10. Concienciación y educación para evitar la contaminación del agua. Información número 5. Usar de forma responsable el agua permite que este recurso natural se consuma de manera más eficiente. Por ejemplo, ducharse en vez de bañarse, cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes, así además se reduce el volumen de aguas grises, jabón y detergentes. Información de 7. Reducir los embalajes, ya que, especialmente los plásticos, son muy contaminantes y tardan décadas en desaparecer. Utilizar bolsas reutilizables en el supermercado. Información de la 8. Los aceites y metales pesados son los dos elementos que contaminan más el agua. Por eso es importante que no los tiremos por el desagüe. En su lugar debemos llevarlo a un contenedor donde serán tratados. Y de Quinto B, y hoy vamos a hablar de la contaminación del agua, sus causas y sus consecuencias. Y ese es el tema que le tocó a mi grupo. Bueno, dentro de ese tema que le tocó a mi grupo, a mí me tocó cómo detener la contaminación del agua, como dice acá. Yo elegí 3 maneras
para poder detener la contaminación del agua, y una de esas sería prohibir productos químicos y físicos contaminantes. Otra podría ser utilizar energías limpias y renovables. Y por último, utilizar jabones y productos de limpieza naturales. Bueno, ahora vamos a hablar del primer tema, que es prohibir los productos químicos y físicos contaminantes. La contaminación química del agua incluye compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos en el agua. Como por ejemplo, la basura, hay como plásticos, bolsas, tipo cosas así que contaminan mucho el agua. Como vemos en esta imagen, también el petróleo es un compuesto químico que contamina mucho el agua. Los contaminantes inorgánicos son diversos productos que provienen de descargas domésticas, o sea, de las casas, descargas agrícolas e industriales, o de la erosión del suelo. Acá, como dice, la erosión del suelo es que el suelo se va desgastando y se va cayendo al agua contaminándola. Ahora continuamos con el segundo punto, que es utilizar energías limpias y renovables. La energía limpia es un sistema de producción de energía con exclusión de cualquier contaminación. Las energías limpias son, entonces, aquellas que no generan residuos. La energía renovable es aquella que se obtiene a partir de una fuente que no se acaba, como por ejemplo la energía solar y la energía eólica. Y bueno, las energías sucias que contaminan, por ejemplo, podría ser el gas, el carbón y el petróleo, y la energía nuclear e hidroeléctrica. Y por último es utilizar jabones y productos de limpieza naturales. Actualmente en las ciudades de América Latina siguen usando detergentes de marca y muy contaminantes, que forman membranas, o sea, capas de jabón en los ríos que contaminan, membranas en las paredes de los ríos, evitando que ellos mismos se restauren y limpien por sí solos. Los detergentes y jabones biodegradables, o también se puede decir ecológicos, no contaminan las aguas dulces de los ríos, inclusive si los ríos tienen desechos fecales, que no es recomendable. Como en el caso de Chiapas, en México, estos tendrían la capacidad de purificarse por sí mismos solo usando detergentes y jabones biodegradables. Gracias por escuchar. Chao. Hola, soy Julieta Chocobar de Quinto B y soy del grupo 5. Cuidemos nuestro planeta. 1. La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación como esta, generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así para los animales. Los animales no hablan, el plástico que usas me mata. Un mundo sin agua, un mundo con agua. El agua no mata, la vida, la contaminación no solo afecta al agua, afecta a todos.
agua pura, mejor vida. Evitemos no ensuciar el agua. Sí a cuidar el agua, no a contaminarla. Hola señor, soy Benjamín Paniagua de Quinto B y formo parte del grupo 5. Y me tocó hablar causantes de contaminación del agua. Empecemos. Vertido de desechos industriales. Eso es debido a que las fábricas, para hacer las producciones, usan químicos. Y los que les sobran, en vez de reciclarlos, los tiran a los mares y dañan a los peces, plantas marinas, etc. Vamos con el otro punto. Aumento de la temperatura del agua. Eso es debido a que el calentamiento global hace que la temperatura se eleva y disminuye el oxígeno del agua. Y hace un gran daño a la vida marítima. Vamos con el otro punto. Derramamiento de petróleo en mares. Eso quiere decir que hay grandes compañías que tiran mucho petróleo a los mares y eso hace un gran daño a la vida marítima. Por último voy a decir, el uso de pesticidas agrícolas. Eso quiere decir que en los campos muy grandes sembrados, tiran pesticidas para combatir a las plagas. Y cuando tiran pesticidas, hace un gran daño al medio ambiente. Y también la tierra absorbe la pesticida que cae y llega hasta las aguas subterráneas contaminándolas. Y te voy a decir algunas de las causas actual contaminación del agua. Por ejemplo, deforestación de los bosques y tráfico marítimo. Y te voy a decir unas consecuencias de la contaminación del agua. Por ejemplo, la muerte de especies marinas y la destrucción de biodiversidad, la contaminación de la cadena alimentaria marina y la escasez de agua potable. Hola, buen día, soy Teo Villarreal Pérez Benjamín de Quinto B, turno mañana, Escuela Carlos Paz. Mi tema es la contaminación del agua y hoy voy a dar unas propuestas para no seguir contaminando el agua. Primera propuesta, colocar y mejorar cestos de basura en ríos y balnearios. En la actualidad, en los ríos y balnearios hay cestos de basura, pero nunca está de más colocar más y reparar los que ya están colocados. Arreglándolos como pintarlos de colores llamativos, hacerlos más resistentes, limpiarlos, entre otras. Pasemos a la segunda propuesta. Entregar bolsas recicladas a cada familia al inicio de bañarios. Proponemos esto ya que algunas familias que no tengan cesto de basura cerca suyo tengan su propia bolsa de basura para tirar sus sobras y suciedad. Y cuando se vayan, tiren su suciedad en un cesto de basura. Y contaminar menos el agua, preveniendo enfermedades, un mal olor y un feo paisaje. Es por eso que ofrezco esta propuesta. Tercera propuesta, no arrojar basura en el inodoro. Propongo esto ya que arrojamos basura al inodoro que no se debe, como papel higiénico, toallitas húmedas. Con el tiempo, estos objetos pueden terminar en arroyos, ríos y balnearios, donde pueden afectar a los peces o también pueden afectar a otras especies. En lugar de arrojarlos al inodoro, tíralos a la basura. Cuarta propuesta, utilizar medios de comunicación que ayuden a difundir el mensaje. Cuando me refiero a medios de comunicación me refiero a teles, anuncios, carteles grandes, entre otros. Proponemos esto para que la gente sepa de lo peligroso que es contaminar el agua, ya que el agua contaminada produce enfermedades como cólera, fiebre, diarrea, entre otras. O también causando una nueva enfermedad, preguntándonos, ¿es mortal? ¿Tiene síntomas? Y si los tiene, ¿cuáles son? Demasiadas preguntas. Y es por eso que ofrezco esto, que la gente sepa del peligro que pasamos contaminando el agua, por la salud de la gente. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video y que tengan un lindo día. ¡Chao! Hola, soy Francesca Scarabelli de Quinto B del grupo 5 y me tocó hablar de la contaminación del agua. ¿Sabían que existe la isla de basura? Hay una enorme isla de basura que flota en el Océano Pacífico. Se hace cada vez más grande. Ya supera los 1.700.000 kilómetros cuadrados y nada parece detener su expansión. En esta gigante isla flotante de basura no hay tierra ni vida, solo de escombros y desechos. Estos residuos causan la muerte de aves y mamíferos.
Desde el 2018 se realizan trabajo y limpieza. Recolectan plástico y lo reciclan. Guillermina Capdevila Ávila de Quinto B y soy del grupo 6 y hoy vamos a hablar sobre las enfermedades que produce el agua. Primero que todo, hay dos tipos de aguas, la que es potable y la que no es potable. La potable pasa por unos procesos que la limpia y la podemos tomar. La no potable es la que puede ensuciar el hombre y la naturaleza, que es sobre los ríos y los lagos, etc. Las enfermedades. El cólera. El cólera es una enfermedad, es una bacteria que te llega hasta el intestino. Es producida por el agua contaminada. Te da deshidratación, diarrea y a veces puede ser mortal. Ahora vamos a hablar sobre la fiebre tifoidea. Es una bacteria llamada salmonela que se contagia por el agua contaminada o otra persona contagiada. Produce tos seca, fiebre y otros síntomas más. La shigella es una enfermedad que se contagia cuando tomamos agua contaminada o por la materia fecal y nos inflama el intestino. La meningitis es un virus muy peligroso que te llega al cerebro, que te puede dar muerte cerebral o dar daños cerebrales. La hepatitis es un virus que te puede producir cuando tomas agua contaminada y te hace mal el hígado. Son muchas bacterias en el agua y te hace mucho mal la panza porque se te inflaman los intestinos. Gastroenteritis es un virus que te hace mal la panza, los intestinos y te da vómito, fiebre y calambre, etc. Hola, soy Mientreira Moreno de Quinto B y de la Escuela Carlos Paz. Hoy les voy a hablar sobre los síntomas de las enfermedades producidas por la contaminación del agua. Yo hice esta afiche porque es muy importante saber los síntomas de cada enfermedad. Las enfermedades más conocidas son 7, así que empecemos. Hepatitis A. Sus principales síntomas son orina oscura, heces claras, color amarillento en la piel y en las partes blancas de los ojos, fiebre, escalofríos, sensación de debilidad, náuseas y pérdida de apetito. Giardiasis. Los síntomas son dolor abdominal, diarrea, fiebre, náuseas, debilidad, pérdida de peso. Amebiasis o disentería amebiana. Los síntomas de esta enfermedad son dolor abdominal, diarrea, fiebre y escalofríos. En algunos casos, la heces puede contener sangre, moco o pus. En casos más graves, la enfermedad puede desarrollar la forma invasiva en la que se infectan otros órganos, como por ejemplo el hígado, el tracto respiratorio y el cerebro. Fiebre tifoidea. Los síntomas son fiebre alta, vómito, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, dolor de cabeza, pérdida de apetito, pérdida de peso o manchas rojas en la piel. Cólera. Los síntomas son diarrea intensa y vómitos que pueden conducir a la deshidratación. Ascardiasis o Ascaris lumbricoides. Los síntomas de esta enfermedad son dolor abdominal, mareos o dificultad para evacuar. Y por último, no menos importante, leptospirosis. Sus principales síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pérdida de apetito, vómito, diarrea o escalofríos. Bueno, eso es todo. Chao. Hola chicos y profes de Quinto B. Nosotros somos Alejo y Martina de Quinto B. Nosotros hablamos de cómo prevenir las enfermedades. ¿Ustedes saben cómo prevenir las enfermedades producidas por el agua contaminada? La primera es tapar los tanques de agua. La segunda, tomar agua potable de la planta potabilizadora. La tercera es
Hervir el agua unos minutos, después dejarla reposar y echarle 1 o 2 gotitas de cloro por litro. La cuarta es lavar las frutas y verduras antes de comerlas. La quinta es de la planta potabilizadora llegar el agua potable, y también hay filtros para los hogares con mucha tecnología. Por ejemplo, este que es para un filtro chiquito que se cambia cada 5 o 6 meses, porque si no se pone muy negro y el agua va a salir sucia o no puede pasar el agua para sacarla. Hola, me llamo Lunila Toranzo de quinto B y estoy en el grupo número 7. Este grupo está formado por Mara, Valentina y Aixa. Nosotros vamos a hablar sobre la potabilización del agua y también del cuidado, y tenemos unos consejos para darle. Espero que esto les guste y que también les sirva, para bien y no para mal. Bueno, les voy a contar 2 maneras de potabilizar el agua. La primera manera de poder potabilizar el agua es haciendo un filtro de agua. Un filtro de agua lleva gasa, piedritas de pecera, tierra y piedras. La otra manera de potabilizar el agua es hirviendo el agua. Para 1 litro de agua es 1 gotita de lavandina. ¿Sí? Así que hervimos el agua y le ponemos 1 gotita de lavandina. Y después la podemos tomar porque ya está potabilizada. Bueno, espero que esto les haya servido y espero que les guste mucho. Yo soy Valentina Díaz Cabral de quinto B y voy a leer la propuesta. Ciudadanos de Argentina, les propongo a que no contaminemos los ríos y que cuidemos nuestros espacios verdes y que la basura la tiren en los tachos de basura. Chao. ¿Cómo reutilizar el agua en casa? Hay muchas formas de reutilizar el agua. Algunas de ellas son: reciclar el agua de la ducha, reutilizar las aguas grises para el jardín, usar el agua de la secadora para planchar, recoger el agua de lluvia, reutilizar el agua de las ollas y colocar plato bajo de las macetas. Soy Mara de Siria Ceballos. Hola, soy Salvador Figueras, de quinto C, de la escuela Carlos N. Paz. Este es el trabajo del grupo 1 para Ciencias Jornada Extendida. ¿Alguna vez se preguntaron cuáles son las causas y consecuencias de la contaminación del agua? Pues vamos a ver algunas causas. El calentamiento global, o sea, las temperaturas altas de los ríos, lagos. La deforestación de los bosques, porque esto genera sedimentos, es decir, basuras al estilo, que son las que contaminan el agua. El tráfico marítimo, que son las basuras, como botellas, bolsas, latas. El derrame de petróleo, como ya sabemos, cuando de los barcos cae el petróleo, y la materia orgánica, lo que hace es demandar oxígeno, es decir, mata el oxígeno. Y eso es lo que voy a decir yo, luego va a seguir mi compañera Yuri. Hola señor, ¿cómo estás? Soy Juliana Tadeo de quinto C. Yo y mis compañeros vamos a hablar sobre la causa de la contaminación del agua. La contaminación del agua
es uno de los principales problemas a los que se enfrentan la mayoría de los ecosistemas. Aquí podemos recordar que un ecosistema es un sistema biológico formado por una comunidad de seres vivos y en el medio natural en el que viven. La contaminación es un cambio en las características del agua por culpa del ser humano o por motivos naturales. La contaminación del agua puede ser por residuos sólidos o líquidos. Sólidos, materia fecal y o microorganismos, los líquidos, productos químicos, pesticidas o el aumento de las temperaturas. Los más habituales son los residuos vertidos por las industrias y los hogares. Las industrias es uno de los principales factores que provocan esta contaminación. Los que se contaminan con más facilidad son los ríos, los lagos y los embalses, etc. Y esta es la cartulina que yo hice, señor. Consecuencias de contaminación del agua. Una de ellas es alteración de cadena alimentaria, la pesca en aguas contaminadas, así como la utilización de aguas residuales en la ganadería y la agricultura. Esto puede transmitir toxinas en los alimentos que pueden perjudicar nuestra salud por ingerirlos. Destrucción del ecosistema, biodiversidad. La contaminación hídrica empobrece los ecosistemas acuáticos y facilita el crecimiento descontroladamente de algas en los lagos. Efectos negativos en el desarrollo de las especies, teniendo en cuenta el sistema inmunológico. Escasez de agua potable. Filtración de napas subterráneas desde basurales o desechos tóxicos enterrados. Mal olor. Hola chicos, yo soy Eric Farías de Quinto C. Hoy hablaremos de la consecuencia y de la contaminación del agua. Mortalidad, 40% aproximadamente en menores por consumo de agua en mal estado por carencia, desnutrición, lluvia ácida y transmisión de enfermedades por ingerir o utilizar agua contaminada. Hola, soy Benjamín Barrera de Quinto C y de la Escuela Carlos Nicanor Paz. En la clase de Jornada Extendida Ciencias de hoy vamos a hablar de las enfermedades causadas por la contaminación del agua y prevención. ¿Te gustaría aprender un poco con nosotros? ¡Vamos! En los lagos, ríos y arroyos hay mucha basura generada por el hombre. Esto puede causar las enfermedades a la biodiversidad y al ser humano. Aparte de esto, es importante saber los síntomas, cómo se producen y cómo se generan. Es muy importante tomar conciencia de esto. A continuación, mi compañera Pilar va a hablar de cómo se producen las enfermedades. Gracias, Benja. Hola, me llamo Pilar Peralta de Quinto C y les voy a contar cómo se producen las enfermedades debido al agua contaminada. Presten atención. La contaminación de los cursos de agua, tanto superficiales como profundos, son el principal problema ambiental de la Argentina. Cantidades muy grandes de sustancias originadas por los humanos son vertidas al mar, ríos, arroyos y lagos. Los servicios de agua y saneamiento insuficientes ponen la salud de la población en peligro, ya que el agua que beben millones de personas está no potable y contaminada. En lugares donde el agua no es accesible, las personas consideran que lavarse las manos no es prioridad.
La contaminación puede ocurrir por tomar agua no potable, por el contacto directo con el agua o también por el consumo de alimentos cocinados o lavados con agua contaminada. Ahora mi compañera María Elisa les va a contar sobre las enfermedades que se producen por el agua contaminada. Hola, soy María Elisa Bergamín de quinto C y les voy a leer unos síntomas y enfermedades que causa el agua contaminada. Enfermedades transmitidas por el agua son aquellas causadas por el agua contaminada por desechos humanos, animales o químicos. Por ejemplo, cólera, fiebre tifoidea, shigella, diarrea. En general, la mayoría se puede prevenir con un tratamiento adecuado del agua antes de consumirla. Fiebre tifoidea es una infección bacteriana causada por ingesta de agua contaminada. Dolor de cabeza. Bueno, el dolor de cabeza es una sensación dolorosa en cualquier parte de la cabeza, que va desde un dolor agudo a un dolor leve y puede ocurrir con otros síntomas. Cólera. El cólera es una infección que ocurre en el intestino causando por una bacteria que puede estar presente en agua contaminada o en alimentos que producen unas toxinas que desencadenan los síntomas de la enfermedad. Principales síntomas: diarrea intensa, vómitos que pueden conducir a la deshidratación severa. Emesis, vómitos, expulsión forzada del contenido del estómago por la boca. Shigellosis. La infección por shigelosis es una enfermedad intestinal producto de una familia de bacterias conocida como Shigella. La bacteria Shigella también puede transmitirse a través de alimentos contaminados o al beber o nadar en agua contaminada. Bueno, ahora le voy a pasar con mi amiga Celi. Mi nombre es Selene Rodríguez. Compañeros y compañeras, hoy vengo a proponerles maneras más fiables de bajar la tasa de contaminación. Día a día el ser humano es un gran consumidor de objetos no biodegradables y un claro ejemplo de ellos es el plástico. Sin embargo, los científicos han estudiado miles de años para buscar maneras de bajar la contaminación y que el ser humano pueda vivir más tiempo en la Tierra. Aquí les dejo la lista. Utilizar papel reciclable es una gran manera de ahorrar deforestación. Reducir el consumo de plástico va a hacer muy bien al medio ambiente. Usar botes de basura reciclable o, entre paréntesis, tachos de basura verde. Ahorrar el consumo de agua y energía podría servirnos mucho para cuidar el planeta. ¿Les gustaron estas ideas? Mientras ustedes piensan más de ellas, voy a dejarlos con mi compañera Juana. Gracias por la atención. Buenos días, espero que la estén pasando bien. Mi nombre es Juana Medelongo de quinto C y quería proponerles unas cuantas maneras de dejar de contaminar los lagos, ríos y arroyos. Todos los días consumimos muchos objetos no biodegradables. Si me permiten, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacemos con esta basura? ¿Dónde va a parar? Normalmente la basura que siempre tiramos, el viento se la lleva y normalmente cae a lagos, ríos, arroyos, mares u océanos. Esto afecta muchísimo a los animales acuáticos. Hay más de 1000 animales acuáticos en peligro de extinción. Y nosotros, ¿qué hacemos? En vez de dejar de arrojar basura, hacemos lo contrario a eso. Ahora les voy a decir unos pocos animales acuáticos de la Argentina en peligro de extinción. Patos, teros, garzas, ballenas franca, austral, pingüino, tortuga. Esos son los animales y hay muchos más en peligro de Soy Valen Flows de quinto C.
Hoy voy a hablar de la contaminación del agua. En las cloacas acá no tenemos en Carlos Paz, así que el agua que nosotros usamos para bañarnos, lavar el auto, tomar, etc., cae en nuestro cuerpo y nos hace cada vez más daño y nos da enfermedades. En el tráfico marino, si se rompe un barco o choca, los químicos caen al agua y haciendo que los ríos se contaminen. Cada vez se va rompiendo más la capa de ozono, haciendo que todos los seres vivos, animales, plantas o nosotros los seres humanos nos haga daño. En las comidas tienen químicos que nos va haciendo daño. Y el agua es muy importante porque si alguna vez ya no está, todo se colapsa en el mundo. Soy Benjamín Imenson del quinto C y le voy a contar las causas y consecuencias de la contaminación del agua. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todo ser humano. El humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de la temperatura que provoca la alteración del agua al distribuir el oxígeno en su composición, o a causa de la forestación, que origina la aparición de bacterias bajo el suelo y consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los fertilizantes utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtra por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo y también cuando se le cae petróleo accidentalmente. Son las consecuencias que esto provoca. En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimenticia y contraer enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Soy Emiliano Varecio de quinto C. El trabajo que me tocó a mí es sobre la contaminación del agua. Las enfermedades transmitidas por el agua son aquellas causadas por el agua contaminada, por desechos humanos, animales o químicos. Las enfermedades son cólera, fiebre, hepatitis, meningitis y diarrea. En general, la mayoría se puede prevenir con un tratamiento adecuado del agua antes de consumirla. Soy Juan Francisco Moreno Troncoso de quinto C. Hoy estoy haciendo una clase de ciencias de jornada de la Escuela Carlos Licanupa. Voy a leer toda esta parte. El agua de lagos y ríos es vital para las personas y los animales. Sin embargo, su contaminación crece. Los desechos industriales, las redes cloacales, la falta de responsabilidad de la gente que utiliza los ríos como depósitos de basura son las principales causas. Este serio problema ecológico también afecta a los mares con frecuencia. Pingüinos, focas y otros animales aparecen moribundos en las costas, cubiertos de petróleo. Pero este combustible no es el único contaminante del mar. También se arrojan grandes cantidades de residuos tóxicos que envenenan sus aguas. Este es un pingüino del petróleo. Algunas sustancias tóxicas que se tiran al agua no se degradan fácilmente, de modo natural. Los componentes del plancton, primer eslabón de la cadena alimentaria acuática, ingieren estas sustancias. Como no las pueden metabolizar, las acumulan. Los peces, el eslabón siguiente de la cadena, se alimentan del plancton contaminado, que almacena niveles tóxicos más altos. Los otros predadores, que representan a los últimos eslabones, acumulan en su cuerpo cantidades peligrosamente altas de toxinas.
Algunos residuos vertidos en el mar, como por ejemplo los fertilizantes, incrementan el desarrollo de las algas. Muchas de ellas liberan sustancias tóxicas que envenenan los mariscos. El consumo de estos animales contaminados puede provocar serios trastornos digestivos. Ríos y lagos se usan como depósitos de basura, pero existen fábricas que no cuentan con la tecnología necesaria para evitar la contaminación ambiental. Arrojan sus desechos industriales a los ríos más próximos y de esa manera envenenan a muchos animales. Para que tengamos en cuenta, el cartón tarda 1 año en degradarse, una lata 10 años, una botella de vidrio 4000 años, bolsa de plástico 150 años, un chicle 5 años, una colilla de cigarro puede contaminar 50 litros de agua y se degrada a los 10 años. Cada barril de petróleo contiene 159 litros y en cada litro hay alrededor de 20.000 gotas. Eso significa que un barril contamina 79.5 millones de litros de agua. Una gota de petróleo contamina 25 litros de agua. Consecuencias. Dentro de las principales consecuencias de la contaminación del agua, podemos destacar la alteración de la cadena alimentaria, destrucción de los ecosistemas y transmisión de enfermedades por ingerir o utilizar agua contaminada. Si todos colaboramos no contaminar y reciclar, podemos tener agua más pura. También es importante plantar árboles. Gracias. Hola, soy Catalina Misiri de Quinto C y vamos a hablar sobre la contaminación del agua. Yo soy Jayla Capralini y este es el trabajo del agua. La contaminación del agua, la contaminación hídrica, es la modificación de sus características por la presencia de compuestos químicos o biológicos que la hacen impropia o peligrosa para el consumo humano. ¿Qué puede utilizarse? 3% del agua puede utilizarse en el planeta, ya que... ¿Cómo podemos prevenir la contaminación del agua? Reciclando, tirar correctamente los desechos, ayudar a limpiar el agua, utilizando productos ecológicos y no utilizar productos químicos, no usar pesticidas y agroquímicos, no tirar basura en lugares públicos o en lugares naturales. ¿Qué consecuencias produce el agua contaminada? Falta de agua potable, muchas enfermedades, desaparición de la biodiversidad y el ecosistema, desaparición de peces y plantas. Y así terminamos el proyecto. Espero que les haya gustado. Hola, soy Leria de Quinto C. Le voy a presentarle mi trabajo de ciencias. Nuestro grupo es el número 5 y nuestro tema es el cuidado del agua. Y esta es mi parte del grupo, que se llama Consejos para cuidar el agua. El agua es esencial para la vida y todos tenemos mucho que hacer para cuidarla. Para que podamos usar el agua de la mejor manera, ¿nos ayudarías? No te olvides de cerrar bien la canilla. No dejes el inodoro que pierda agua. Mejor no riegues el jardín con la manguera. Mejor usamos un balde que las plantas que más necesitan. Mami, no olvides de esperar que esté lleno el lavarropas para poder funcionar. No dejemos la canilla abierta si no estamos lavando los dientes. No abramos la ducha si todavía no nos vamos a bañar. Papi, no laves el auto con la manguera, mejor usamos un balde. Soy Montivero, soy de Quinto C, turno mañana, de la escuela Carlos Paz. Esta clase es de ciencia, jornada extendida. Voy a hablar sobre la propuesta para reutilizar el agua.
¿Cuáles son las propuestas para reutilizar el agua? No tirar el agua de la olla. El agua que utilizas para cocinar verduras, fideos, se la deja enfriar y se puede regar las plantas. Ahora ya saben, no tires el agua de la olla. Recoger el agua de las lluvias. Coloca cubos fuera de tu casa. Para juntar agua, utiliza el agua para lavar el coche y limpiar los muebles exteriores. Poner platos en las macetas para recoger el agua sobrante del riego. Y luego usa el exceso para regar otras. Recoger las aguas grises o de pozo. Estas aguas se utilizan para la ducha, lavar la ropa o el fregadero. Puedes volver a usarlas siempre y cuando no contengan químicos para regar el jardín. Hola, mi nombre es Alejandro Vergara y voy a leer sobre cómo se reutiliza el agua. El agua se usa para las plantas, para lavar la ropa y para tomar, y porque si no tomamos nos deshidratamos y morimos. El agua también la usan los seres vivos y los animales. Y acá en San Roque hay mucha actividad, que eso es lo que voy a hablar, pero el problema es que hay enfermedades, que hay algunos que tiran basura y se contamina el agua. Acá dice las enfermedades que son diarrea, cólera, disentería, fiebre, titofería y poliomielitis, que eso no me sale la palabra. Y nada, esas son las y conjuntos de agua, barcos, catamaranes, acá en Carlos Paz. Hola, buenos días. Mi nombre es Morena Morales y estoy en el curso de quinto C y asisto a la escuela Carlos Paz. Bueno, desde la materia de Jornada de Ciencias estuvimos hablando sobre el cuidado del agua. En mi ocasión vamos a hablarles acerca de distintos métodos de la potabilización del agua. Para saber más sobre este tema, tenemos que preguntarnos qué es la potabilización del agua. Bueno, la potabilización del agua es el proceso por el cual se trata el agua para que pueda ser consumida por el ser humano y así sin que presente ningún riesgo a su salud. Ya sabiendo esta información, ya podemos ver algunos de estos métodos de la potabilización del agua. Bueno, el primer método consiste en hervir el agua a 100 grados centígrados. Esto se puede hacer en nuestras casas y al hervir el agua se puede hacer a 5 a 10 minutos. Bueno, después la yodación consiste en poner al agua gotas de yodo. Después está la radiación ultravioleta, que consiste en pasarle el agua a los dispositivos ultravioleta y exponerla al sol. Después está la cloración, que consiste al ponerle las pastillas de cloro al agua. Después tenemos las pastillas potabilizadoras y después la filtración que hemos estado analizando en varias clases. Bueno, ahora ya sabiendo todo esto, hay bastantes métodos también, pero estos son algunos de ellos. Después tenemos una información extra,
que es de las características de las técnicas de potabilización, que nos muestra las ventajas, desventajas y de cada método que hemos estado analizando ahora. Por ejemplo, una de ellas estamos viendo el del agua. Las ventajas es de que es eficiente para eliminar las bacterias y agentes patógenos. Después, las desventajas es que no elimina sustancias químicas, más bien las concentra. Y otra es de que consume energía. Esta es una de estos ejemplos. Y acá tenemos otra información que está muy buena, que la hemos encontrado, es de cómo potabilizar el agua en nuestras casas. Ahí se lo dejamos para que lo puedan hacer si es que ustedes quieren. Ahora sí, les doy muchas gracias por haber prestado atención a este video. Hola, yo soy Rocío Ariza de Quinto C. Hola, yo soy Lara González de Quinto C. Somos de la escuela Carlos Nicandro Paz. Y hoy les vamos a presentar un proyecto sobre la contaminación del agua. La contaminación del agua se produce por basura, microbios y nylon. 2. Para poder reutilizar agua, cuando vamos a lavarnos los dientes necesitamos poner en un vaso chiquitito, lo llenamos de agua. Y cuando nos vamos a lavar la cara, nos mojamos las manos y nos mojamos la cara. Sacamos toda la suciedad. Al último, nos mojamos de vuelta las manos y nos sacamos, la basura que tenemos. Las consecuencias de las contaminaciones de los ríos. Enfermedades, mareos, vómito, dolor de panza y diarrea. Y dolores musculares. Eso ha sido todo. Chao. Adiós. Ahora voy a hablar otra contaminación, que son muchas, etcétera, etcétera. Pero les voy a dar unas pocas acá en corto, pero hay muchas mundialmente. La primera son los árboles, nuestros queridos árboles que nos dan frutos, nos dan sombra. Nuestros queridos árboles. Pero después de todo terminan talados. Pero ¿por qué se talan, no? Por la creación humana, que nada más nos importa crear, hacer casas. Y ahora los árboles ya no. Ahora los pobres árboles ya no pueden dar el oxígeno. Y seguimos talando mundialmente los árboles. Un día nos vamos a quedar sin oxígeno. Y esto de la talación de árboles no es lo único que afecta acá en Carlos Paz. También son los cambios climáticos, que ahora surgen los incendios en las sierras de Córdoba. Y verán que hay muchos incendios acá en Córdoba, más en Villa Carlos Paz, lamentablemente. Y también los animales en los incendios se quedan sin hogares, como nuestros animales nativos, como el puma, como el chan, etcétera. Y esos animales se van quedando sin hogar. Y un día nos vamos a arrepentir que todos los animales se van a ir donde nunca los encontremos. Se van a ocultar de nosotros, porque para ellos nosotros somos las termitas. Un buen nombre, yo diría, porque las termitas comen todo, y nunca están satisfechas.
La contaminación. Bueno, esa es la contaminación. Lo primero que voy a hablar sobre la contaminación es un sitio turístico que está en el departamento Punilla de Córdoba, que es Villa Carlos Paz. El sitio más turístico que todos los turistas quieren ver, el lago San Roque. ¿Por qué se genera esta contaminación? Porque muchos lugares no tienen cloacas. Entonces, ¿dónde va todo eso? Al lago San Roque. Líquidos cloacas, como San Antonio, Picho Cruz, Cosquín, etcétera, etcétera. Y también provocamos una contaminación que le hace muchos daños a los animales, como tiramos botellas de plástico, una de las más encontradas, cosas de plástico, cartón, hasta sorbetes. Y papeles. Esta es la segunda contaminación que les voy a explicar, y hay muchas, lamentablemente, acá en Córdoba, muchas contaminaciones. A veces pasan muchos autos, más en verano, en la época turística, que sabemos que Carlos Paz, ¿sí?, es algo turístico. Muchos autos que pasan. Muchos autos. ¿Y qué tiran los autos? El humo del combustible. Y eso llega al aire. Y ahí se produce el feo aire, el mal olor del combustible, que preferías que no existieran los autos. Y lamentablemente que llega a la capa de ozono, y que esta capa de ozono cada vez se va agrietando, y que un día nos vamos a arrepentir y va a ser un agujero que no nos protegerá y va a llegar a unos calores inmensos, y esa será nuestra contaminación mundial. Y esto no solo nos afecta a nosotros, que a los humanos nosotros solo nos interesa a nosotros. No solo nos afecta a nosotros. Hoy estamos reunidos con Gabriela Rocío Torres, con quien vamos a hablar de la contaminación del agua, causa y consecuencia. ¿Sabes por qué nuestro lago está verde y azul? Para eso primero vamos a contarles el concepto de la contaminación del agua. La contaminación del agua es
es cuando existe presencia de sus diversos tipos de sustancias químicas ajenas a su composición original. Por ejemplo, vamos a ver algunas imágenes. ¿Cómo se produce la contaminación de nuestros lagos? Se producen de los desechos cloacales, la basura y los detergentes. Son los grandes contaminantes. Hemos descartado la presencia de metales pesados y residuos industriales. La materia orgánica es la mayor contaminante. Un exceso de fósforo alimenta el crecimiento de las algas, el cual se descubrió que proviene del detergente. Muy importante también son los incendios, que los detallaremos más adelante. ¿De dónde vienen esos aportes contaminantes? Provienen de las descargas cloacales de Carlos Paz, las comunas del sur, Cosquín, de Alemacé, San Roque, Parque Siquimán, Santa Cruz del Lago o Tanti. Estos son la mayor fuente de contaminación. El lago recibe casi 8.000 toneladas de materia fecal por año, debido al crecimiento de la población y la falta de obras de cloacas o tratamientos de excretas. Además, en época de temporada aumenta la cantidad de basura por la visita de turistas a los diferentes ríos que se unen a la cuenca del lago y a la visita del mismo aumento de nivel de contaminación tanto como del suelo así como el agua. ¿Qué consecuencias conlleva toda esta actividad? El lago a causa de esto posee aguas turbias, de mal sabor y de olor nauseabundo. Su superficie está cubierta por una capa de color verde o verde azulado, generada por la presencia de microalgas y cianobacterias productoras de pigmento. Esto deriva en la eutroficación de nuestro colorido y oloriento lago. ¿Qué significa eutroficación? En breves palabras, es el aumento de sustancias nutritivas de algas dulces de los lagos, provocando el crecimiento de cianobacterias o también llamadas algas verdes azul. Estas son las responsables del olor característico de nuestro lago. Todo esto puede producir efectos adversos en los humanos, como problemas gastrointestinales, hepáticos, cutáneos o hasta neurológicos. Así que cuando vean el lago así, no se acerquen para no correr ningún tipo de riesgo. ¿Y cómo podemos solucionar este problema? Se puede solucionar a través de métodos de control bacteriológicos de las algas, tratamiento de aguas residuales y reutilización antes de volver a su cauce. Mecanismos de filtrado de diversas índoles sumados al combate contra la contaminación del aire y la tierra. Todo esto no es la solución a corto plazo, pero con el paso del tiempo y uniendo fuerzas de trabajo desde los diferentes organismos municipales, gubernamentales y nacionales, podremos ver la diferencia hasta lograr al fin apreciar y disfrutar de un hermoso lago
a la vez que será menos peligroso para quienes lo utilizan como abastecimiento de agua potable, reduciendo gastos para su potabilización. Y aportar nosotros un granito de arena podemos ayudar, por ejemplo, en vez de uso de detergentes, jabón en polvo y líquido para la ropa, utilizar productos que sean biodegradables. Si vamos al río o al lago, llevar una bolsa para almacenar nuestra basura. Evitar prender fuego en zonas de riesgo de incendio, ya que es una forma de contaminar. ¿Y por qué los incendios ayudan a la contaminación del agua si se producen en la montaña? Si bien los incendios se producen en las montañas, en ellas se queman vegetación así como animales. Cuando se apagan dejan muchas cenizas esparcidas. Al producirse las lluvias, por el declive del terreno, la corriente de agua llega al lago. Esto no solo produce un agua turbia, sino que además aporta nutrientes como fósforos, azufre y nitrógenos, entre otros. Estos son superalimentos para las algas y cianobacterias, lo que conlleva a una proliferación desmedida de su población. Esto demanda un mayor consumo de oxígeno por parte de ellas que la obtienen del agua. Bueno. Lo cual afecta a la población de peces, que mueren y terminan convirtiéndose en más alimentos para las algas, causando un alto desequilibrio en el ecosistema. Así que nuevamente tomemos conciencia de nuestras acciones. Todos sumamos en la batalla contra la contaminación. Y de esta manera cerramos esta entrevista. Espero poder haber aclarado algunas dudas sobre el tema 2, contaminación del agua, causa y consecuencia. Me despido atentamente, Torres Gabriela de Quinto C.